Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora un poquito del metabolismo del fósforo, del calcio y de algún otro componente que por supuesto es importante. Como ya dijimos, estos bioelementos, estas pequeñas moléculas, estos pequeños átomos que se encuentran en nuestros cuerpos son súper importantes realmente para mantener toda la homeostasis, como cofactores de muchas enzimas, etcétera. Entonces, es muy importante tener, por supuesto, especialmente, como digo, los niveles de fósforo y de calcio, que son los que vamos a ver ahora, en niveles adecuados. Empezamos por el calcio. El calcio, recordar que es un bioelemento súper importante. En muchos casos los niveles de calcio se denominan calcemia y es importante que estén constantes y controlados, por supuesto, en el plasma debido a que participan en muchísimas funciones del organismo. Ya hemos visto muchas, por ejemplo, la contracción muscular del músculo esquelético, la contracción muscular del músculo cardíaco, la contracción muscular del músculo liso, también la coagulación sanguínea, la transmisión del impulso nervioso, la exocitosis, algunos segundos mensajeros que se activan con el calcio. Es un cofactor y ayuda también en muchos casos en reacciones enzimáticas, libera hormonas y también neurotransmisores como hemos visto. Y además de todo esto, el calcio es el catión divalente más abundante del organismo. Esto creo que ya también lo comentamos en su momento. La distribución principalmente del calcio se encuentra en el 99% en el calcio corporal, que se encuentra sobre todo en huesos y en dientes en el caso del ser humano, y el resto del calcio se encuentra dentro de las células, aproximadamente un 1%, y extracelularmente se quedaría aproximadamente un 0,1% restante. Y el calcio óseo puede ser además de reserva si es fácilmente intercambiable y de depósito si solo se intercambia de una manera muy lenta. Los huesos de hecho suelen actuar como ese reservorio de calcio, como digo, aunque cuando bajan las concentraciones en el plasma es justo cuando lo van a liberar para mantener esa homeostasis. El calcio intercambiable actúa por tanto como un mecanismo rápido de amortiguamiento de los niveles de calcio y del ion del líquido extracelular, por tanto. En el calcio plasmático total vamos a encontrar que
Las estimaciones aproximadamente están entre 8,5 y 10 miligramos por decilitro y existen tres formas principalmente. El 41% del calcio está unido a proteínas plasmáticas que no pueden difundir a través del endotelio, por lo que es como si estuviera inactivo. El 9% está formado por complejos con aniones que no pueden tampoco difundir a través del endotelio y también se mantiene, por tanto, ese calcio, inactivo. Y luego el 50% del calcio restante que nos queda es calcio ionizado libre, de manera que puede difundir por el endotelio y es el que está de manera activa. Los niveles de calcio en el plasma pueden verse alterados por las concentraciones de proteínas plasmáticas y por el pH, por lo que la evaluación de los niveles séricos del calcio total en un paciente se tiene que tener en cuenta teniendo en cuenta también el estado ácido-base y teniendo en cuenta la proteinemia. Esto quiere decir lo siguiente: el estado ácido-base es para que al aumentar el pH se ionicen las proteínas plasmáticas y se unan al calcio, es decir, como ese proceso se hace así, pues hay que tener en cuenta esos valores. Cuando disminuye el calcio libre en sangre, sin variar la cantidad total de calcio en sangre, en muchos casos. Pero además, si en la acidosis que se une menos calcio a las proteínas plasmáticas es un problema, la alcalosis, que ya también lo vimos, son más susceptibles normalmente a una tetania hipocalcémica, es decir, porque se une mayor cantidad de calcio a las proteínas plasmáticas y entonces es más fácil que ocurra eso. Esto creo que ya lo vimos de todas formas, ¿vale? Y la proteinemia, por supuesto, ¿por qué es importante? Pues porque la cantidad de calcio unida a proteínas plasmáticas es proporcional a la cantidad de las proteínas plasmáticas, de tal forma que si aumentan se incrementa también la cantidad total de calcio en sangre, ya que no difunden, así que no variarían la cantidad del calcio libre que encontráramos. En los análisis clínicos, la calcemia corresponde al calcio sérico total unido a proteínas más unión y existen sobre todo varias fórmulas para poder calcular el calcio iónico que es fisiológicamente activo. En cuanto a la absorción del calcio, es muy importante porque en el intestino delgado a través de ATPasas en el duodeno y yeyuno concretamente y la difusión simple, sobre todo más en el yeyuno, se absorbe este calcio. La vitamina D favorece normalmente la absorción de calcio, ya que activa la síntesis de proteínas transportadoras ATPasas y calvindinas en el duodeno. En cuanto a la regulación y el balance, evidentemente los niveles de calcio en el organismo dependen principalmente de esta absorción en el intestino, pero la regulación a nivel hormonal como segunda línea de control con la vitamina D, la calcitonina y la paratormona también son muy importantes. Ya los hemos ido viendo un poco, pero no está de más hablar de que esa regulación se ve modificada evidentemente y como ya comentamos a lo largo de las diferentes etapas de la vida. El requerimiento diario normalmente de calcio en general, se recomienda que sean 1000 miligramos por día. Por lo general, se absorbe hasta un 35% del calcio ingerido, siendo el resto eliminado en las heces. Al calcio no absorbido se le suma, normalmente también, el calcio procedente de las secreciones gastrointestinales y las células mucosas desprendidas. Así, en total, se eliminan en las heces alrededor del 90% de la cantidad diaria ingerida de calcio. Y aproximadamente el 10% de ese calcio ingerido, que son unos 100 miligramos por día aproximadamente, se eliminan en la orina. En condiciones normales, los túbulos renales absorben el 99% del calcio filtrado a nivel glomerular y un 90% se reabsorbe en los túbulos proximales hasta Degene y en los túbulos distales. La reabsorción del 10% restante es muy selectiva y depende de la concentración de calcio iónico en sangre. Cuando la concentración disminuye, la reabsorción es más intensa y, por supuesto, apenas se pierde calcio por la orina. Eso en cuanto al calcio. En cuanto al fósforo, que hemos dicho que era el otro de los más importantes, os recuerdo que es el anión intracelular más abundante formando parte de ADN, ARN, de fosfolípidos de las membranas celulares, participa también en la producción de energía, por tanto ATP, y en numerosas funciones metabólicas como enzimas o fosfoproteínas, además de que también es un constituyente importante de huesos y de dientes, al igual que el calcio. La distribución en el organismo es de aproximadamente unos 700 gramos de fósforo, de los cuales el 85% del fósforo queda almacenado, como digo, en los huesos y en los dientes, y el 15% restante en los tejidos blandos y lípidos corporales. Solo un 1% del fósforo total está, de hecho, en el líquido extracelular.
El fósforo, que puede además encontrarse en el organismo en forma orgánica, formando parte de compuestos orgánicos como las proteínas, lípidos, hidratos de carbono o nucleótidos, o también de manera inorgánica, recordar sales de fosfato cálcico del esqueleto, aniones de fosfato en el plasma, etc. El fósforo inorgánico, por cierto, se encuentra en el plasma en las dos formas iónicas, el HPO4 2-, que es el mayoritario, o el H2PO4-, que sería el minoritario, entre comillas. Cuando el pH plasmático se volvía ácido, se producía un aumento relativo de ese H2PO4- y un descenso del HPO4-2-, ocurriendo así lo contrario a pH alcalino, ¿vale? El HPO4-2-. Ocurre así lo contrario cuando hay un pH alcalino, claro. Así la cantidad normal de fósforo plasmático inorgánico oscilará entre 2,5 y 4,5 miligramos por decilitro en un adulto, aunque en los niños puede llegar a ser este valor superior, ¿vale? Bien, la absorción, ya hablamos de ella también. En el fósforo se absorben en el intestino delgado proximal, hay mecanismos de difusión pasiva, principalmente sobre todo de transporte activo dependiente de la vitamina D, un poco parecido a lo del calcio, y el adulto de hecho suele ingerir unos 1.400 miligramos al día de fósforo, absorbiéndose aproximadamente un 70%. De hecho, su absorción es estimulada, como veíamos antes también con el calcio, por la vitamina D, así que es muy importante. La regulación más importante de los niveles de fósforo en la sangre ocurre a nivel renal por un mecanismo de rebosamiento. Cuando los niveles plasmáticos se encuentran por debajo de un valor crítico, se reabsorben todo el fosfato del filtrado glomerular. Así, por encima de esta concentración crítica, la tasa de pérdida es directamente proporcional al incremento. La reabsorción se produce en el túbulo proximal a través del cotransportador de sodio-fósforo. La paratormona es la principal reguladora de esa eliminación de fosfatos y actúa inhibiendo la reabsorción tubular con una acción fosfatúrica, que ya la vimos, y también la insulina puede intervenir en la regulación del fósforo, ya que favorece su introducción en la célula junto a la glucosa. Otros puntos importantes, o mejor dicho, otro componente importante que no he mencionado al principio, pero que lo vamos a mencionar porque también puede tener mucho que ver en lo que mencionaremos más adelante en los próximos vídeos, es el magnesio. Es el cuarto catión más abundante en el organismo, de hecho después del sodio y el potasio, además del calcio, es el catión divalente intracelular más abundante. La concentración plasmática normal de magnesio se encuentra entre un 1,5 y 2,3 miligramos por decilitro y aproximadamente un 60% del contenido total de magnesio del organismo se encuentra en los huesos, el 39% en el medio intracelular y un 1% en el líquido extracelular. El balance externo del magnesio se regula fundamentalmente por esa eliminación renal con la reabsorción tubular y diferencial que se produce comparativamente con el calcio y con el fosfato mayoritariamente a nivel de la asa de Henle, y participa como cofactor en diversos sistemas enzimáticos, participando sobre todo en la función neuromuscular, como ya lo vimos, y las alteraciones en los niveles de calcio pues pueden también acompañar a las del magnesio. Por eso lo comento ahora un poquito el magnesio, os lo refresco. De todas formas, esto estaba contado en la parte de los bioelementos, por supuesto, muchísimo más extendidamente, pero aquí lo estamos viendo en un contexto más para involucrarlo dentro del metabolismo, aunque ya lo vimos en la bioquímica metabólica. Vamos a ver un poco qué condiciones tendría a nivel, digamos, endocrino, hormonal, etc. Si hablamos de las hormonas que están vinculadas en la regulación o en la parte de absorción de algunos nutrientes, como es el caso del calcio o el fosfato, tenemos que hablar sin duda de la paratormona u hormona paratiroidea. Hemos hablado de ella así como muy de pasada, pero no nos hemos parado a hablar de ella. La paratormona es una hormona polipeptídica sintetizada y secretada por las células principales de las glándulas paratiroides. Hay 4 estructuras situadas en la parte posterior del tiroides, de hecho, en las cuales el producto original del gen es una preprohormona de hasta 110 aminoácidos, y esta se extiende a prohormona de 90 aminoácidos, que finalmente a la hormona activa de 84 aminoácidos se comunica o se puede ver como la paratormona intacta, que se llama así.
La paratormona actúa siempre sobre receptores de membrana acoplados a proteínas GS o GQ con la intervención del MPC cíclico y del IP3, que os recuerdo que son sus principales órganos diana, además el hueso y el riñón. Como os habéis podido imaginar, pues si tiene que ver con el calcio y con el fosfato, ¿a dónde va a ir? Pues a los dos sitios que hemos continuamente, al hueso y al riñón. Bien. Por otra parte, tendremos la regulación de la liberación. Si bien es verdad que la liberación de la paratormona está regulada sobre todo por los niveles de calcio circulantes, las células de las glándulas paratiroides poseen además receptores de detección del calcio acoplados a esas proteínas G. Cuando los niveles plasmáticos de calcio descienden, normalmente provocan la liberación de la hormona almacenada, y esto es más rápido cuanto más brusco sea el descenso, por cierto. Si esta situación normalmente se prolonga, se genera entonces un aumento de la síntesis de la hormona y posteriormente se hipertrofian las glándulas paratiroideas. Así, la hiperfosfatemia o la hipomagnesemia, es decir, el exceso de fosfato o los bajos niveles de magnesio, también conllevan un aumento en la liberación de la paratormona. Asimismo, también cuando los niveles plasmáticos de calcio aumentan, se frena la liberación de la paratormona, pero nunca se inhibe totalmente. ¿Por qué? Porque además la hipermagnesemia y los niveles altos del calcitriol pueden llegar a disminuir la secreción de la paratormona. También se ha demostrado, no obstante, que la secreción de esta paratormona en estado defectuoso es en situaciones normalmente con hipomagnesemia severa y mantenida, es decir, cuando están los niveles de magnesio bajos y además mantenidos durante bastante tiempo. Las acciones, sobre todo de la paratormona, como os he dicho, se dan principalmente en el hueso y en el sistema renal, pero vamos a ver un poco cómo lo hacen cada uno. A nivel del hueso, normalmente la paratormona estimula la resorción de calcio y fosfato en el hueso mediante el incremento de actividad y el número de osteoclastos. Los osteoclastos que mediaban la desintegración del hueso carecen de receptores de paratormona, así que la estimulación de los osteoclastos está mediada por la paratormona en el hueso de manera indirecta y se producen por parte o por medio, mejor dicho, de las citoquinas y las proteínas, concretamente de la RANKL, ¿vale? La IGF-1 y la IL-6 o interleuquina 6. Secretadas por los osteoblastos normalmente, que cuentan con receptores para paratormona, esto sí. Así que para utilizarlos ellos con esos receptores son los que luego activarán a los osteoclastos. La resorción ósea tiene de hecho esas dos fases. Os recuerdo la fase rápida, que es la osteólisis, y la fase lenta, que sería esa activación de los osteoclastos. Por otra parte, a nivel renal también pueden ocurrirse distintos procesos y modificaciones. Por ejemplo, con la paratormona normalmente a nivel renal lo que se encuentra es que si se aumenta la reabsorción de calcio a través del túbulo distal y colector, al mismo tiempo que disminuye la reabsorción proximal de fosfato. O sea, si estoy cogiendo calcio, tengo que disminuir evidentemente el fosfato. Por tanto, la paratormona reduce la excreción renal de calcio y aumentaría la excreción renal de fosfato, aumentando la fosfaturia, llamada así este concepto. Favorece en principio la eliminación del bicarbonato para la acidosis metabólica, evitarla, y el potasio. Y también estimula a la enzima 1-alfa hidroxilasa, porque favorece así la conversión del 25-hidroxivitamina D3 en el 1,25 dihidroxi D3, que sería la vitamina D3, o también llamado el 1,25 dihidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, os lo recuerdo. Asimismo, la vitamina D3 activa, o calcitriol también llamado, aumenta la absorción intestinal del calcio, por tanto también ejerce una acción indirecta a nivel intestinal. Ya lo hemos comentado antes, la importancia de la vitamina D. No obstante, hay dos tipos de vitamina D, os lo recuerdo. La vitamina D3 o colecalciferol, de origen animal, y la vitamina D2 o ergocalciferol, de origen vegetal. Las fuentes de vitamina D para el ser humano, recuerdo que eran a nivel cutáneo con la vitamina D3 o colecalciferol, que puede sintetizarse en la piel por el desbloqueamiento fotoquímico del 7-dehidrocolesterol por una acción de la radiación ultravioleta y por tanto la exposición adecuada a la luz
evitará un déficit de vitamina D. Y la dieta, a partir de alimentos obtenidos en cantidades adicionales de vitamina D3 o colecalciferol, el aceite de pescado, la leche y la yema de huevo, entre otras cosas, y la vitamina D2 con cereales fortificados. Así que con concentraciones elevadas de calcio del 25 hidroxicolecalciferol se convierten en un compuesto diferente, que es el 24-25 dihidroxicolecalciferol, que prácticamente carece de efecto de la vitamina D, ¿vale? También os recuerdo que la activación de la vitamina D es importante porque ambos tipos de vitamina tienen la actividad biológica equivalente y se activan por medio de las hidroxilasas de la vitamina D. Sobre todo en el hígado era lo que sufría la modificación del 25-hidroxilación, dando lugar a la 25-hidroxicolecalciferol, principal forma circulante y el depósito de vitamina D. En el riñón tiene lugar la segunda hidroxilación a través de la enzima 25-hidroxivitamina D 1-alfa hidroxilasa, que se forma con el 1,25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol, que es la forma más activa de la vitamina, y en los riñones de hecho se secreta la hormona del calcitriol, y la formación del calcitriol sobre todo estimulada es estimulada por la paratormona que estábamos comentando, que por eso se ha hecho este pequeño recordatorio, porque a bajas concentraciones plasmáticas de calcio y de fósforo, estrógenos o prolactina, como digo, la paratormona estimula la formación del calcitriol. La conversión normalmente del 25-hidroxicolecalciferol a 1,25 dihidroxicolecalciferol requiere de la presencia de hecho de la paratormona y sin ella no se forma casi nada de este compuesto. Además, a mayor calcio plasmático hay menor cantidad del 1,25 dihidroxicolecalciferol, pero disminuye del 1,25 dihidroxicolecalciferol porque evidentemente cuanto más calcio, más disminuye la cantidad de la paratormona a nivel efectivo. Las acciones de la vitamina D a nivel intestinal y cómo actúan con la paratormona, pues evidentemente el calcitriol o vitamina D activa y favorece la absorción del calcio, ¿vale? Por difusión facilitada, ya que estimula la síntesis de la calvindina en enterocitos, una proteína por tanto fijadora del calcio y que reabsorbía el calcio por difusión facilitada. Esto favorece también la absorción de fosfato, como ya hemos visto, y es hipercalcemiante e hiperfosfatemiante, es decir, tiende a elevar los niveles, ¿vale? Pero a nivel óseo favorece también la diferenciación del osteoclasto y aumenta la actividad osteoclástica, aumentando la reabsorción ósea con el consiguiente aumento de calcio y también de fosfato sanguíneos. Así la vitamina D en cantidades más pequeñas aumenta la calcificación ósea. Así que la paratormona se interconecta con estos y por eso es tan importante en el metabolismo y por supuesto en la regulación de los nutrientes y de la homeostasis. A nivel renal también vemos que se reduce la excreción renal de calcio y fosfato, incrementando su absorción a nivel de los túbulos renales, aumentando también la expresión de la calvindina y con un efecto relativamente débil cuando está la paratormona de por medio. Y a nivel de la glándula paratiroides, es decir, en la propia paratormona que está en la glándula paratiroides, ejerce efectos antiproliferativos sobre las células paratiroideas y suprime asimismo la transcripción del gen de la paratormona. El déficit de vitamina D, cuando se producía, por ejemplo, el raquitismo en los niños, que debilitaba los huesos y podía aparecer la tetania cuando se acababa el calcio óseo al descender bruscamente, pues una causa que se puede dar es que la baja exposición a la luz del sol pueda ser tratado no solamente con un aporte adecuado de calcio, fosfato y vitamina D, sino que también evidentemente eso ayuda a que la paratormona se regule, porque también en muchos casos está desregulada. En adultos osteomalacios, en adultos que se producía la osteomalacia, os recuerdo que la vitamina D es liposoluble y el calcio formaba los jabones insolubles de las grasas, así que normalmente la consecuencia es la de tener una esteatorrea o una incapacidad, por tanto, de absorber las grasas, precisamente por esta ausencia de estos componentes. También es importante que a veces pueden llegar a dar problemas a nivel renal, ¿vale? Bien, dicho esto, también hay que decir que os recuerdo también la calcitonina
como un compuesto importante, porque creo recordar que lo hemos estado comentando y de hecho es muy muy importante dentro de la paratormona, porque es más, la calcitonina o la tirocalcitonina es un polipéptido compuesto por 32 aminoácidos. Se produce en las células parafoliculares del tiroides o células C, de las cuales ya hemos hablado, células claras o también llamadas células de la nonidez, y están situadas en el líquido intersticial entre los folículos de las glándulas de tiroides. Bien, pues su síntesis, la preprocalcitonina, es un polipéptido de 141 aminoácidos que va a dar lugar a la procalcitonina o ProCT de 53 aminoácidos. Finalmente, esta procalcitonina es procesada a calcitonina de 32 aminoácidos y a la catacalcina de 21 aminoácidos, que es un péptido de función aún desconocida, por cierto. Su secreción en principio es estimulada por tener altos niveles de calcio o hipercalcemia, principal estímulo, por cierto. La gastrina, la colecistoquinina, el glucagón y la secretina también pueden ayudar, pero sobre todo, como el calcio estábamos hablando antes, que era muy importante, evidentemente es una hormona hipocalcemiante, es decir, que va a actuar cuando hay bajos niveles de calcio, que actúa por tanto en general de manera opuesta a la paratormona, y por eso es por lo que la estoy mencionando ahora. Sería la antítesis de la paratormona. Aunque parece tener poca importancia fisiológica en el ser humano, tanto es así que su ausencia o su exceso no suelen modificar mayoritariamente el metabolismo del calcio y del fosfato. Sí que es verdad que se usa como un marcador del cáncer de tiroides y en el tratamiento de la enfermedad de Paget, que creo que ya lo hemos hablado en su momento. A nivel óseo, inhibe sobre todo la resorción, reduciendo el número de osteoclastos, inhibiendo la síntesis de la fosfatasa ácida, la TPasa, la anidrasa carbónica, estimula también el desarrollo del cartílago de crecimiento, incluso aumentando la producción de la glucoproteína y el colágeno óseo en los osteoblastos. En el sentido renal, aumenta la eliminación del calcio y el fósforo, contribuyendo a la hipocalcemia y a la hipofosfatemia, como digo, efectos contrarios a la paratormona, y por lo tanto su acción es muy semejante también a la de la paratormona, pero en el sentido contrario, así que también suele aumentar en muchos casos la excreción renal de sodio, potasio y magnesio y la captación de fosfatos en los tejidos blandos, especialmente sobre todo en el hígado. También este compuesto, que es la calcitonina, tiene otros efectos mediante receptores presentes en el cerebro, tubo digestivo y sistema inmunitario, además de que posee efectos analgésicos directos sobre el hipotálamo. Se encuentra normalmente elevada en el síndrome de Zollinger-Ellison, con hipergastrinemia, que ya lo hemos comentado previamente, en la insuficiencia renal, en la anemia perniciosa y en el hiperparatiroidismo, que ya los iremos viendo también algunos de ellos. De hecho, el hiperparatiroidismo, que es el que vamos a ver en el siguiente vídeo, y algunas otras anomalías son bastante importantes. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.